amados hermanos, estamos nuevamente reunidos aquí para justamente continuar con la serie de mensajes que estamos viendo, ¿sí? Y el título de este mensaje del día de hoy es La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y para ello el texto que nosotros tenemos como referencia, en el cual vamos a guiar nuestro sermón, es Efesios capítulo 6 y versículo 17. Ese es el título del mensaje de hoy día, continuando con la serie que hemos estado viendo, ¿no? Dios en el siglo XXI. Entonces la palabra de Dios dice así en Efesios capítulo 6 y versículo 17, dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Ok? Ese es el texto, ¿no? Justamente viendo todo lo que estamos pasando, las restricciones o posibles restricciones que la iglesia en sí ha tenido, me hace recordar un ejemplo que pasó en Rusia a partir de los años 50, cuando empezó la Guerra Fría entre los países comunistas y los países capitalistas. En aquel tiempo, hasta los 70s y 80s, que fue derribado el muro de Berlín, yo no sé si ustedes recordarán eso, y obviamente los países comunistas y socialistas comenzaron especialmente la Rusia comunista comenzó a desintegrarse, pero en esos tiempos, en los años 70 específicamente, era muy difícil ser cristiano en Rusia, era tremendamente difícil, y eso me hace acordar una historia que yo escuché hace algún tiempo acerca de un grupo de gente de una iglesia que se reunía en una casa ahí en Rusia. Era muy difícil, y cuenta la historia que a esta iglesia que se reunía en Rusia, obviamente de manera clandestina, les llegó un libro, un evangelio de Lucas. Entonces dice la historia que las personas de aquella iglesia, en aquella casa, dice que ellos rompieron cada página del Evangelio de Lucas y se comenzaron a repartir uno cada uno para aprender lo que decía ahí y memorizarse. Y al siguiente domingo cambiarse las hojitas y memorizarse a sí mismo, ¿verdad? Resulta que en una de esas ocasiones ellos, cuando se reunían, pues obviamente lo hacían en voz baja, ¿verdad? Lo hacían calladitos, cerraban las puertas, cerraban las ventanas, cantaban como cantamos ahora, así despacito. No podemos cantar mucho, ¿verdad? No podemos alabarle tanto al Señor. Y dice que ellos cantaban ahí en voz bajita. Cuando ellos estaban celebrando su servicio ahí en esa casa, dice que de repente 2 soldados entraron y ordenaron a todos que se pongan contra la pared para que sean revisados todos, ¿no? Y uno de los soldados que estaba ahí les dijo que si quieren salvar su vida, que renuncien a Jesucristo, renuncien su fe. Eso fue interesante. ¿Qué es lo que sucedió después? Que cuando el soldado dijo ello, salieron primero 2 personas. Después o detrás de esas 2 personas, a los segundos siguientes le siguieron 2 personas más. Y detrás de esas 2 personas más, le siguió otra persona más. Esto es interesante, hermano. Cuando el soldado dijo, bueno, esta es la última oportunidad que ustedes tienen. Nieguen a Jesucristo, nieguen su fe y pues las cosas les van a ir mejor. Cuando el soldado dijo eso, que nieguen su fe o de no van a sufrir las consecuencias, de repente se paró una persona y salió, y tras de esa persona salieron 2 personas más. Y al final dice que salieron 2 personas cubriéndose la cara, avergonzados. Es una historia real. Los pocos que quedaron ahí, padres y niños, mujeres, esperaban lo peor: ser fusilados o, en el mejor de los casos, estar toda su vida en una prisión ahí en Rusia, ¿no? El silencio se hizo en aquel lugar. Cuando el otro soldado que quedó en la puerta cerró la puerta y les dijo a los que estaban ahí en la pared, les dijo, levanten sus brazos, que hoy vamos a alabar al Señor. Este soldado que dijo eso les contó que ellos se habían convertido a Jesucristo
cuando les mandaron hacer una redada a otra casa. Y ahí ellos, oyendo la predicación de la palabra, estos soldados llegaron a conocer a Cristo. El otro soldado que estaba aquí al frente con la gente en la pared, él dijo que a menos que la gente no esté dispuesta a dar su vida por Cristo, no es una persona, un creyente de fiar. Por eso hicimos eso y les dejamos salir a los que salieron. En este mundo lleno de tantas facilidades, de tantas comodidades, ahora usted ve, hay iglesias por todo lado, denominaciones por todo lado, todo es fácil, todo es accesible, todo es permitido, todo el mundo tiene derechos, hoy día homosexuales, pedofílicos, todos tienen derechos ahora. En un mundo de tantas facilidades, la fe de muchos puede ser superficial en este día, en este tiempo que estamos viviendo. Y la consagración como creyente, como menos tibia. Pero un verdadero soldado de Jesucristo tiene una fe verdadera y realmente es consagrado para el Señor. Esta es la historia que hay detrás de Efesios capítulo 6 y versículo 17, amados hermanos. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Como usted lee en Efesios capítulo 6 y versículo 17, dice ahí: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El Señor, amados hermanos, ha provisto de una manera especial una armadura contra los ataques del enemigo. Es decir, el diseño que Dios ha establecido justamente es eso, una armadura. Porque si usted ve en el capítulo 6 y el versículo 10, el Señor nos habla ahí que acerca de la armadura de Dios, la famosa armadura de Dios. Versículo 11 dice: vestíos de toda armadura de Dios, dice, de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Es decir, Dios ha diseñado esa armadura. ¿Para qué? Para que nos podamos defender de toda acechanza del enemigo. Y poder, dice ahí en el versículo 13, por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. No solamente para soportar las acechanzas del enemigo, sino también para soportar el día malo, el día de la aflicción, el día del problema, ¿verdad? El día cuando las cosas no nos salen bien. Eso es lo que está diciendo ahí, en el versículo 13. Es decir, Dios nos ha protegido muy bien para esto. Y para ello, obviamente, el Señor nos ha dado una armadura. La armadura que tenemos ahí desde el versículo 14. El cinturón de la verdad, el cinto de la verdad, dice ahí, versículo 14. Estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos, dice, ceñidos, es decir, con el cinto de la verdad, vestidos con la coraza de la justicia. ¿Cuál es la coraza? Es la armadura, el pectoral que nos cubre no solamente el pecho, sino la espalda, versículo 14. Versículo 15 que dice, y el calzado de los pies, que es el evangelio, es decir, la predicación de la palabra de Dios. Versículo 16, y sobre todo dice, tomad el escudo de la fe, para protegernos del escudo de la fe. Y luego ahí mismo dice que nos pongamos el yelmo, es decir, el casco de la salvación. Interesante cómo Dios ha diseñado ese equipamiento para que usted y yo podamos resistir al diablo y podamos soportar el día malo, dice ahí. Pero si usted se da cuenta, todo este equipamiento que tenemos es de defensa. Es de defensa. Pero hay una sola cosa ahí en esta armadura que es de ataque. Que es, dice ahí en el versículo 17, y tomad el yelmo, es decir, el casco de la salvación, y dice ahí, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si ve, todo el equipamiento que nosotros tenemos es para defendernos, pero solamente Dios ha provisto y ha diseñado que sea así. Él lo ha diseñado para que sea así. Que el creyente
solamente tenga una sola cosa para poder atacar. Y lo único que el Señor ha diseñado para poder atacar es la espada, la palabra de Dios. Y ahí dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es decir, lo único que Dios ha diseñado para que nosotros ataquemos, no solamente al enemigo, sino cuando estemos en un día malo, en una situación difícil, en una adversidad, ahí dice claramente, es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y todo guerrero, todo cristiano necesita para la guerra una arma de esta manera, de tal manera que ataque, ¿verdad? Ahora, note usted que la espada no es el Espíritu Santo en sí mismo, sino que la palabra hablada por el Espíritu es la espada de Dios, es decir, la Biblia, lo que usted y yo tenemos en nuestras manos aquí, la palabra de Dios, la Biblia. Eso es lo que está diciendo ahí. Es decir, que lo que tomamos de la Biblia es lo que constituye la espada del Espíritu. ¿Me está entendiendo? Pero para ello, amados, ustedes tienen que entender dos cosas muy importantes. Dos, por decirlo así, dos traducciones que se dan en el Nuevo Testamento, que marcan muchísimo la diferencia. Ahora, en la palabra de Dios, ¿sí?, nosotros tenemos dos traducciones, y especialmente en el Nuevo Testamento, nosotros tenemos dos traducciones que traducen la palabra palabra. La una traducción en griego es logos, la que usted ve ahí, ¿sí? Y la otra traducción es, para la palabra palabra, es rema. ¿Ok? Entonces, la palabra que se traduce en griego como logos, ¿sí? Le doy un ejemplo, Juan capítulo 1 y versículo 1. Dice ahí, en el principio era el verbo o la palabra, es decir, ahí está utilizando la palabra logos, ¿sí? ¿Qué es el logos? Que se traduce en griego la palabra palabra como logos. ¿Qué es el logos de Dios? El logos de Dios, como usted vea en Juan capítulo 1 y versículo 1, es justamente una referencia a Jesucristo, es decir, es la revelación que Dios tiene para el hombre, es la revelación total e integral de Dios para el hombre, es decir, todo lo que está escrito en la palabra de Dios, es decir, Dios se describe a sí mismo por medio de su palabra, su carácter, lo que Él es, sus atributos, es decir, nosotros tenemos una revelación o una descripción total de lo que es Dios en las Sagradas Escrituras. Es decir, la Biblia en su totalidad es el logos de Dios, es la revelación completa de Dios. ¿Sí? Para nosotros. Y la expresión máxima del logos de Dios obviamente es el Yeshua HaMashiach, Jesucristo. Él es la revelación, el logos de Dios. Impresionante. Pero no solamente eso, sino que también tenemos otra traducción en griego que nos enseña lo que significa la palabra palabra. O cómo está traducido, y es la palabra rema, que usted tiene ahí en la pantalla. ¿Qué es la palabra rema? La palabra rema son los dichos, ¿sí?, los versos, los estatutos, los mandamientos que están en la palabra de Dios. Y justamente un ejemplo lo tenemos ahí en Efesios capítulo 6 y versículo 17, porque ahí dice así, mire, y la espada del Espíritu, que es la rema de Dios. Es decir, ahí está diciendo, y la espada del Espíritu, que es la rema de Dios. No está diciendo el logos de Dios, está diciendo la rema de Dios. Es decir, los dichos, los estatutos, los mandatos, las frases, los versículos de Dios que tenemos aquí en la palabra de Dios. Es decir, que la rema de Dios son los dichos dados por Dios, aplicados a una situación específica en nuestras vidas, en un momento determinado de nuestras vidas. Es decir, donde nosotros hallamos el rema de Dios, justamente es en el logos de Dios. ¿Sí? ¿Está claro ahí, hermanos? Quiero ser lo más didáctica posible para que usted pueda entender. Es decir, la Biblia es un lugar, hermano,
donde, por así decirlo, es un lugar donde, por así decirlo, encontramos las espadas de Dios. Es un lugar, por así decirlo, donde Dios guarda su armería, sus espadas, sus dichos, sus textos, sus versos. ¿Sí? Y es ahí donde nosotros podemos encontrar ese rema de Dios, esas espadas de Dios, por así decirlo. O sea, dicho de otra manera, hermano, la palabra de Dios, la Biblia, es de doble bendición, porque no solamente tenemos el logos de Dios, es decir, la revelación de Dios, ¿sí?, sus atributos, su carácter, su persona de Dios, sino también es de doble bendición porque en ella nosotros encontramos los dichos, ¿verdad?, los versos, los textos, las frases que Dios nos da para una situación específica, es decir, el rema de Dios. Y mientras estudiamos la Biblia y el Espíritu Santo va obrando en nosotros, el logos de Dios se convierte en rema en nosotros. Mire, un ejemplo muy clásico, muy familiar de esto es Romanos capítulo 10, versículo 17. Acompáñenme a Romanos capítulo 10 y versículo 17. Este sermón de hoy es ejemplarizante, es decir, vamos a dirigir nuestro sermón usando ejemplos que nos van a ayudar a entender por qué la palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo. Tan importante ahora. Romanos capítulo 10 y versículo 17. ¿Qué dice ahí? Así que, dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la traducción ahí que nosotros tenemos en el original griego es rema y no logos. Es decir, vendría a decir así: así que la fe es por el oír por el o la rema de Dios. El oír, ¿qué? Los textos, las frases, los dichos, los mandamientos, los estatutos de Dios. Es decir, así que la fe es por el oír por la rema de Dios. No dice logos ahí. En el original no dice logos. En el original dice rema de Dios. Es decir, que la fe viene por el oír no viene por el logos de Dios, sino viene por la rema de Dios. Y aquí usted va a entender mejor este versículo bíblico. ¿Por qué? Porque nosotros siempre hemos pensado que este pasaje enseña que si uno lee la Biblia y mientras más lee la Biblia, usted llega a tener fe. Eso no es así, eso no es tan cierto. ¿Por qué? ¿Cuántas personas que han leído la Biblia por años, pero años, son 10, 15, 20, 30 años de cristianos, 40 años de cristianos que han leído la Biblia y no tienen fe? Y peor aún, ni siquiera obedecen la palabra de Dios. Entonces, lo que quiero explicarles aquí es que este pasaje funciona de esta manera. Cuando usted lee la palabra de Dios, cuando usted lee la Biblia, Dios da su fruto, hace que su palabra dé su fruto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que nunca vuelve vacía. Isaías capítulo 55 y versículo 11. La palabra de Dios nunca vuelve vacía, siempre da su fruto. Es decir, que los dichos, las frases, los mandamientos, los estatutos que brotan de la Biblia, ¿verdad? Brotan de la Biblia y llegan a nuestro corazón y nos ayudan a pasar o a resolver o a enfrentar una necesidad específica en una situación específica que estemos viviendo o que estemos pasando. Y mientras más lo hagamos, entonces la fe se desarrolla en nuestra vida. ¿Cuántos, le pongo un ejemplo, cuántos de nosotros hemos tenido promesas, versículos, ¿verdad?, que lo sabemos en nuestro corazón? Y en un momento de angustia o de necesidad nos apropiamos de ello, nos cogemos de esa palabra, de ese texto bíblico, ¿verdad? De esa frase que leímos ahí algún día, en algún momento. Y nos apropiamos de ello y nos cogemos de esa promesa, de ese versículo, de esa frase y lo llevamos a nuestro corazón. Y nos ayuda a pasar determinada situación, determinado problema en el hogar, en la familia, con los hijos. Nos ayuda.
No solamente problemas de tipo de carácter entre esposos, entre hijos, sino posiblemente podemos estar hablando de una enfermedad, de una dolencia, de un divorcio o de los hijos que se largan a las pandillas, dejan la casa, abandonan los hogares. Entonces, ¿cuántas veces nos ha pasado eso y nos apropiamos de esa palabra y decimos, no, esa palabra es para mí y yo la creo y yo la vivo? Y eso nos ayuda. Y eso es lo que desarrolla la fe en nosotros. Mientras más leemos y mientras más penetramos en la palabra de Dios, nos sujetamos a ella, se vuelve rema en nuestras vidas. Es decir, la información que tenemos de la palabra de Dios se vuelve revelación en nuestras vidas. Por eso es que nuestras vidas cambian mientras leemos la palabra de Dios y se hace rema en nuestras vidas. Nosotros dejamos de hacer muchas cosas que a Dios no le agradan, ¿verdad? Y mientras más leemos la palabra de Dios y se vuelve rema, esos dichos, esas frases, esos mandamientos en nuestra vida, ¿verdad? Nosotros dejamos o aprendemos a hacer cosas nuevas que a Dios le agrada. Dejamos de pecar, dejamos de mentir, obedecemos su palabra, nuestra vida cambia. Nuestras palabras hacia nuestra esposa cambian. Los hijos obedecen a sus padres. Eso es cuando se hace rema la palabra de Dios en nosotros. Es decir, pasa de ser información a ser una revelación en nuestras vidas. Y no solamente eso, en salud. Recuerdo, les comenté hace un tiempo, el padre de un hermano de aquí de nuestra congregación falleció. Pero si ellos no tenían esa rema de Dios en sus vidas, hubiesen estado llorando, lamentándose, despreciando, desilusionados de Dios, pero no, ellos tenían esa revelación de Dios, esa paz en el Señor. Si ven los textos, los versículos que había en su corazón, ellos se apropiaron de ellos y se hizo rema en sus vidas. Y dijeron, no, mi papá va a la presencia del Señor, por lo tanto tenemos paz, felicidad, seguridad, confianza en Él. Si ve, esa revelación de Dios se hizo rema en sus vidas y vivieron bajo esa circunstancia y pudieron pasar esa circunstancia. Y eso es lo hermoso de tener la palabra de Dios. Ahora, quiero decirles lo siguiente, amados, que el creyente no está preparado para luchar espiritualmente a menos que sepa dónde están las espadas de la palabra de Dios. De verdad, créame lo que le estoy diciendo. Un creyente, hermano, o que aquella persona que se diga ser creyente, no estará preparado para luchar espiritualmente a menos que sepa dónde están las espadas de Dios en la armería, en el lugar donde las encontramos, es decir, aquí en la Biblia. Por eso, hermanos amados, esa es la explicación de que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Acompáñeme al libro de Hechos, capítulo 2 y versículo 37. Voy a darle otro ejemplo con respecto a lo que estamos viendo. Hechos, capítulo 2 y versículo 37. Ok, téngale ahí en el versículo 37. Esto es espectacular, hermano. Esto le va a agradar y le va a enseñar mucho. Hechos capítulo 2, versículos 37. Mire, ¿qué dice ahí? Dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? El contexto de esta historia es impresionante. ¿Por qué? Porque ahí vemos que justamente el Espíritu Santo ya había caído ahí en Pentecostés, habían sido llenos del Espíritu Santo, la iglesia ya se formó y nosotros le vemos ahí desde el versículo 14 a Pedro ya, él está dando su primer sermón, su primera predicación espectacular, una de las mejores predicaciones que hay en la palabra de Dios, obviamente después de las del Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Sí? Pero aquí el apóstol Pedro, él está predicando a la gente que estaban ahí escuchando. Pero es interesante, hermano, porque ahí en el versículo 37 dice, y al oír esto se compungieron de corazón y le dijeron, Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Al oír qué?
¿Qué es lo que la gente estaba escuchando de la predicación de Pedro? La palabra de Dios. La palabra de Dios, es decir, la predicación acerca del pecado, del juicio, de la resurrección de Jesucristo. Y dice la palabra ahí que ellos se compungieron. Es decir, ellos se entristecieron, reconocieron su falta, su error, su ceguedad espiritual en la que ellos estaban. Y producto de haber escuchado esa palabra que se hizo rema en sus vidas, es decir, los dichos, los textos, la palabra que fue dada a su corazón se hizo rema en sus vidas. Es espectacular lo que pasa aquí. Esta gente le dice a Pedro, bueno, ¿qué hacemos? Y desde el versículo 38 en adelante, el apóstol Pedro les dice, bueno, ustedes tienen que bautizarse y esto y el otro. ¿A qué quiero llegar, amados hermanos? Que cuando una persona, cuando un creyente escucha la palabra de Dios en su corazón y se hace rema en su vida, le pasa lo que les pasó a estos personas que escucharon ahí. Se compungieron de corazón. Es decir, la palabra de Dios les reveló el error, la ceguedad, la necesidad de Jesucristo. Y cuando una persona, cuando un creyente escucha el rema de Dios en su corazón, suceden dos cosas fundamentales, amados hermanos. La primera, versículo 41, ahí está. Dice, así que los que recibieron su palabra, ¿cuál? La palabra del Señor, el rema de Dios en sus vidas, fueron bautizados. Es decir, cuando usted escucha la palabra de Dios y la palabra de Dios se hace rema en su vida, lo primero que hace usted es obedecer. Es decir, hay una urgencia en obedecer los dichos, los estatutos, los mandatos, los preceptos, las leyes de Dios. Y lo segundo que ocurre cuando usted tiene el rema de Dios en su vida, en su corazón, versículo 42, ¿qué dice? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es decir, que no solamente obedece, sino que permanece en la palabra de Dios. Esto es interesante, hermano. ¿Por qué? Porque nos ayuda a ver como creyentes dónde estamos pisando. O qué clase de creyentes somos. O qué clase de creyentes decimos ser. Porque cuando hay el rema de Dios, la revelación de Dios hecha vida en nuestra vida, usted lo primerito que hace es obedecer la palabra de Dios. Y segundo, usted permanece en ella. Ahora, acompáñeme a Hechos capítulo 5 y versículo, ahí mismo, y versículo 33. Entonces usted ve, ahí están los apóstoles, ya están en pleno ministerio, ¿verdad? Ya ocurrió lo de Ananías y Zafira, y usted le tiene a Pedro y a Juan predicando. Y en el versículo 33 dice, y ellos oyendo esto, se enfurecieron y querían matarles. ¿Oyendo qué? La misma palabra. Acerca del juicio, de la verdad, del pecado, de la resurrección de Jesucristo, la misma palabra. Pero en esta ocasión, esta gente se enfureció. Dureza de corazón, hermano. Dureza de corazón. Yo oro para los que estamos aquí, los que están viendo este video, no endurezcan su corazón. Y si Dios le habla por medio de su palabra, en alguna cosa que usted tiene que cambiar, le recomiendo que obedezca, que no endurezca su corazón, porque la palabra de Dios es la que nos cambia. Ahora, dicho esto, quiero presentarles con mucho honor un ejemplo del maestro de maestros, mi amado Jesucristo. Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, usted sabe, los que han leído, Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4 es interesante. Vamos a ver cómo el Señor Jesucristo utilizaba el rema de Dios, cómo Él utilizaba la espada de Dios. Y si Él hacía uso del rema de Dios, usted y yo como creyentes también lo podemos hacer. ¿Por qué no?
Es el mejor ejemplo que nosotros tenemos en las Sagradas Escrituras de quién seguir y a quién seguir. Es Jesucristo. Ahí en el capítulo 4, ¿verdad? Dice así, capítulo 4 del versículo 1 en adelante. Dice, estoy en Marcos, en capítulo 4, digo, ¿qué pasó? Parece es la Biblia de los Testigos de Jehová, ya me cambiaron acá. Ahí está, capítulo 4, ¿ya? Dice así, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo. Es la tentación de Jesucristo prácticamente ahí en el capítulo 4 del versículo 1 al versículo 11. Es la tentación de Jesucristo. Pero si usted lee en el capítulo 3, al final del capítulo 3, hay un hecho fundamental e importante que nos da el contexto a todo lo que vamos a aprender hoy. Mire, en el versículo 17 del capítulo 3 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? El Señor Jesucristo fue bautizado, pero no solamente fue bautizado, sino que Dios el Padre afirma que Jesús es el Mesías, su Hijo amado. Dios llama a Jesús su Hijo. Entonces, en el capítulo 4 tenemos la tentación de Jesucristo. Ahora, ¿qué es la tentación? ¿O cuál es el propósito de la tentación? Sencillamente cuestionar lo que Dios había dicho de Jesucristo en el bautizo. Eso es la tentación. Cuestionar la palabra de Dios, poner en duda la palabra de Dios. Ahora, para que usted entienda y para ir resumidito, ¿ok? Hay tres tipos de tentaciones. Tres tipos de tentaciones. Sí, son las mismas que Satanás usa desde el principio de los tiempos. Nunca ha cambiado su táctica. Sigue siendo la misma. ¿Por qué? No lo sé. Pero hasta el día de hoy, tal vez usted esté siendo tentado de una de esas tres maneras que Satanás lo hace. ¿Sí? Y él no ha cambiado los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Ahí en Primera de Juan, acompáñeme, Primera de Juan capítulo 2 y versículo 16, habla acerca de esto. Primera de Juan capítulo 2 y versículo 16 dice, porque todo lo que hay en este mundo, dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Ya? Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sí ve lo que estábamos hablando hace un momento? Cuando usted tiene la revelación de Dios en su vida, hermano, usted obedece y permanece en la palabra de Dios. Entonces vamos nuevamente a Mateo, de contexto de lo que está pasando acá. Y Satanás siempre fue así, desde el principio lo hizo con Eva en el huerto. Con Adán y Eva, recuerda. Satanás se presenta a Eva y le dice, oye, lo que tú tienes ahí, el fruto es bueno para comer. Los deseos de la carne es agradable, los deseos de la vista. Vas a tener sabiduría, la vanagloria de la vida. Es la misma tentación. Y lo mismo hizo con Jesucristo. Ahí, mire en Mateo capítulo 4 y versículo 3. Mire lo que dice. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Es decir, le está tentando con los deseos de la carne. ¿Qué es lo que le está diciendo Satanás acá a Jesucristo? Le está diciendo una cosa muy sencilla. Oye, sacia tu hambre. Nada más. Si tú eres hijo de Dios, ¿por qué estás con hambre? Le está diciendo. ¿Cómo así? ¿Por qué estás con hambre? Convierte estas piedras en un pan o en panes. Pero, amados hermanos, Satanás estaba tentando a Jesús a tomar sus necesidades humanas y usar su poder como Dios. Eso es lo que está haciendo acá Satanás. Es decir, si eres el Hijo de Dios, entonces haz que estas piedras se conviertan en pan. Y usar su poder como Dios justamente para satisfacer una necesidad humana. Ahora, las implicaciones de esto son absolutamente
grandes e importantes en esto. Porque si Cristo hubiese cedido a esa tentación, usted y yo no hubiésemos estado aquí. Tan sencillo como eso. ¿Eso qué implica? Que si Cristo hubiese convertido las piedras en pan, ¿qué implica esto? Esto es impresionante, hermano. Independencia de Dios. Actuar y vivir independientemente de Dios. Es decir, que Satanás lo que trató aquí en esta tentación con Jesucristo es que actúe independientemente del Padre. Es dejar de depender de Dios. Vivir y actuar separadamente de Dios. Vivir por sí mismo. Y eso es terrible en un creyente. Vivir independientemente de Dios. Eso es lo peor que le puede pasar a una persona que se diga creyente. Ahora, si usted lee los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, si usted lee esos 4 evangelios detalladamente, usted va a ver y usted se va a dar cuenta que Jesucristo jamás actuó independientemente del Padre. Nunca lo hizo, jamás. Nunca lo hizo. Él, todo lo que él hacía, todo lo que él decía, lo hacía previamente teniendo y consultando las órdenes de su Padre, de Dios. Él nunca actuó independientemente. Juan capítulo 5 y versículo 19. Más adelante. Juan capítulo 5 y versículo 19. Dice así: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, ¿sí ve? Sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo, igualmente. Es decir, Jesucristo nunca actuó independientemente. Por donde Él fue, por donde Él caminó, lo que Él dijo, lo que Él hizo, nunca lo hizo independientemente del Padre. Y ese es un llamado de atención para cada creyente, que todos debemos de actuar y vivir dependiendo de Dios. Y donde aprendemos a depender de Dios es en la palabra de Dios, aquí en la Biblia, no fuera de ella. No hay filosofía, no hay religión, no hay modo de pensamiento, no hay logismo, no hay cultura, no hay sociedad que a usted le indique cómo vivir dependientemente de Dios. No la hay. La única manera donde aprendemos a vivir dependiendo de Dios es aquí en la Biblia. Y eso es lo que justamente Satanás quería hacer con Jesucristo. Pero mire lo que Satanás le responde ahí en Mateo capítulo 4 y versículo 4. Y le respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Impresionante, hermano, impresionante. Observe que Jesús, en la hora de la tentación, Él saca su espada. Él saca su espada, ¿verdad? Para ese momento, para esa circunstancia específicamente. Jesús le dijo a Satanás: oye, un momentito. Le dijo: oye, yo vivo porque Dios me mantiene, no porque el pan llene mi barriga. Eso es lo que le dijo el Señor Jesucristo a Satanás. Ahora, hay una frase aquí impresionante en el versículo 4. Dice: no solo, dice, no solo. ¿Qué quiere decir esto? Amados hermanos, que el hombre no puede vivir solo. El hombre no puede vivir aparte de la voluntad de Dios. No puede. El hombre depende de Dios. Por eso es que Jesús le dice a Satanás: un momentito, yo voy a actuar dependiendo exclusivamente de Dios, de mi Padre. No independientemente. No lo voy a hacer, porque lo que tú me estás proponiendo es algo que a Dios no le agrada. Y le pido a Dios, hermano, que si usted está cometiendo algún pecado o vive en algún pecado, escuche la voz de Dios. Viva dependiendo de Dios, no de la sociedad. Que la sociedad, la cultura, la filosofía, ahora, hermano, es una basura. No sirven para nada, hermano, porque nos alejan cada día y cada vez más de Dios. Viva y dependa absolutamente de Dios. Es decir, hermano, el Señor Jesucristo, el Señor Jesús hizo rema
un texto de ahí de Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Y eso es lo bonito, hermano, de esto, que el Señor Jesucristo leía la Biblia. Y para ese momento, para esa circunstancia, Él hizo rema, un texto de ahí de Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Sacó su espada para el día malo, para la tentación. Él sacó su espada. Deseos de la carne. Ahora vamos a ver los deseos de los ojos. Mateo capítulo 4, versículos 5 y 6 dice: entonces el diablo los llevó a la santa ciudad, ¿sí? Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, dice, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Interesante, hermano, lo que Satanás le tienta aquí con los ojos, con los deseos de los ojos, hermano. Porque la tentación, para que usted entienda aquí en los versículos 5 y 6 que estamos leyendo, esta tentación, la de los ojos, tuvo lugar a más o menos, calculo yo, si mis matemáticas, la matemática cuántica de Dios, que es impresionante, ¿verdad? Sí, creó el universo con la matemática cuántica. Más o menos estamos hablando que esta tentación fue a 150 metros de altura, ¿sí?, del templo, ¿sí? ¿Por qué? La connotación, la cosmovisión judía para esto es impresionante, es única. Porque en ese tiempo había una tradición judía muy impresionante que decía que su Mesías, el día en que venga, iba a venir y se va a posar a esos 150 metros de altura, donde estaba la parte más alta del templo. Y la parte más alta del templo justamente miraba hacia la ciudad de Jerusalén. Entonces, la cosmovisión judía para esta tentación es impresionantemente especial para la cosmovisión y la filosofía judía de aquel tiempo. O sea, Satanás lo que hace con Jesucristo es algo impresionante. O sea, él no le lleva a cualquier edificio, él le lleva a un edificio específico, ¿sí?, y a un lugar específico con una visión específica hacia la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque si Jesucristo hubiese hecho caso a Satanás y él se lanzaba, y de seguro escrito está que ángeles no le dejaban que se caiga, ¿qué es lo que hubiese pasado? Que la gente que veía eso le hubiese declarado a Jesucristo como su Mesías. Pero el Señor Jesucristo, Él dice: oye, le dice a Satanás, aún es tiempo, yo tengo que morir en la cruz. Y eso es lo lindo de esto, hermano. Y eso es lo que pasó en ese día. Es decir, Satanás le dice: si no quieres hacer tú un milagro, haz que Dios haga un milagro por ti. Tírate y manda ángeles, dice ahí, que te detengan. Es decir, hazte famoso, que todo el mundo te vea, que eres el Mesías. Pero Jesucristo le dice: no, aún es tiempo. Aún es tiempo. El Señor Jesucristo lo tenía muy claro. Mire la respuesta de Jesucristo ahí en el versículo 7. Y Jesús le dijo: escrito está. También dice: no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. A mí lo que me impacta de esto, hermano, es que el Señor Jesucristo, hermano, hace lo que la palabra de Dios dice. Él vive de acuerdo a la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué es lo que veo ahí, hermano? Que Jesucristo no fue arrogante, no fue presuntuoso con su Padre. Pero muchas veces usted y yo como creyentes somos arrogantes y presuntuosos con Dios, con el Padre. Y a veces ni siquiera se dan cuenta de su arrogancia y de su presunción. Y a veces hay gente creyente que dice: si no cambia mi esposo en un año, así le dicen en la oración, le dicen a Dios: si no cambia mi esposo, si no cambia mi esposa
en un año pues ahí queda todo, me voy de la iglesia, me olvido de todo. Arrogancia y presunción. ¿De verdad? Si no me das esto, Señor, en este año, entonces no voy a la iglesia, no te sirvo. Arrogancia y presunción. Y no solamente eso, hermano. Hay gente que se dice ser cristiana, que sabe que lo que está haciendo es pecado. Y dicen, pues yo le pido perdón a Dios y ya está. Y no pasa nada. Arrogancia y presunción, hermano. Juegan con la misericordia y la gracia de Dios. Arrogancia y presunción. En ese tiempo, en el tiempo de Jesucristo, había un hombre, un tipo llamado Simón el Mago. No sé si han escuchado esa historia. Él se creía, él decía ser el Mesías. Y un buen día se le ocurrió a este hombre lanzarse desde un precipicio. Ahora, el problema no es que se haya lanzado del precipicio, no, el problema es después cómo quedó en el suelo. Muerto, ¿sabe? A Dios no se le engaña. Dios no puede ser engañado por nadie. ¿Qué es lo que vemos ahí, hermano? La respuesta del Señor Jesucristo. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. El Señor Jesucristo hizo rema un texto ahí de Deuteronomio capítulo 6 y versículo 16. Él cogió ese texto, esa palabra, ese dicho de Dios, ese mandamiento de Dios, ¿verdad? Para hacerlo vida en su vida. Para esa situación, en ese momento de su vida. Sacó su espada. Amados, no podemos hacer de Dios nuestro sirviente. No podemos hacer de eso. No podemos hacer que Dios sea nuestro genio de la lámpara maravillosa. Y gloria a Dios, hermano, por los milagros que Dios hace y puede hacer. Yo creo en los milagros de Dios. Pero debemos entender que Dios hace sus milagros cuando Él lo ve conveniente. Y cuando no lo ve, pues no lo hace. Es su soberanía, es su voluntad. Dios sabe cuándo y cómo los hace. Hablando de los milagros, les digo esto, hermanos, porque hay muchos cristianos hoy en día que ordenan a Dios hacer milagros. Le ordenan. Y peor todavía, hay creyentes que se dicen ser creyentes, que quieren hacer sus propios milagros. Eso es terrible todavía. Y ellos ordenan y declaran. ¿Y qué más es? Ordenan, declaran, decretan. Hermano, ¿qué es eso? Arrogancia total. Soberbia absoluta. ¿Qué es lo que vemos aquí, amados hermanos? Algo interesante así, abriendo un paréntesis nada más en esta tentación de los ojos. Que Satanás utiliza un texto bíblico. ¿Sí? ¿Se da cuenta ahí usted en esa tentación? Satanás utiliza un texto bíblico. Salmo 91, versículos 11 y 12. Pero Satanás tergiversa, manipula y corrompe este texto bíblico porque no dice así. No dice así, amados hermanos. Y haciendo este paréntesis, ¿por qué les digo esto, hermano? Porque Satanás corrompe la palabra de Dios. Porque estamos viviendo unos tiempos terribles, hermano, difíciles. En esta actualidad, en esta sociedad, en este tiempo, estamos viviendo tiempos muy, muy difíciles. Y hay gente que se mete en las iglesias, disfrazados de falsa piedad, y dañan la fe de mucha gente, de muchas familias, corrompen y dañan iglesias, hermano, y esto es muy triste. Y dañan familias, hogares, vestidos de esa falsa piedad.
corrompen familias, hermano, y eso es muy triste, dañando iglesias. Ahí en 2 de Timoteo capítulo 3, del versículo 1 en adelante, usted lee acerca de los últimos días, dice, la impiedad de los últimos días, que van a haber hombres egoístas, avaros, jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, enemigos de todo lo bueno. Dice la palabra ahí, traidores, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Y a veces esta gente se mete a las iglesias y dañan familias, dañan hogares. Y tristemente, esta gente que es así, su moral es muy cuestionable. Su vida de hogar es muy cuestionable. Su amor a Dios es muy cuestionable. Y saben palabra de Dios. Y saben usar los textos bíblicos, así como Satanás. Pero lo tergiversan, lo corrompen y dañan a gente. Dañan familias, dañan iglesias. Aparentan ser piadosos, pero su conducta, dice ahí, aparentan ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esta gente ni te metas, dice el Señor. Así son, dice, los que van de casa en casa, cautivando a las mujeres débiles, cargadas de pecados. Si ve esta gente que se mete a las casas, que daña familias, que daña hogares, se meten a las casas, están ahí, como no tienen nada que hacer, están ahí. Pero no se meten con cualquier mujer, se meten con esas mujeres que dice ahí, dice la palabra, aparentan ser piadosos, pero su conducta desenmascara el poder de la piedad. Con esta gente ni te metas. Así son, versículo 6, que van de casa en casa, cautivando a las mujeres débiles, cargadas de pecados. Esta gente que daña hogares, que daña familias, sabe con quién se mete. Esas mujeres que son débiles en la fe y que viven en pecado, a pesar de que se digan creyentes. Que se dejan llevar de toda clase de pasiones. Ellas siempre están aprendiendo, dice, pero nunca logran conocer la verdad. ¿Por qué les hago leer esto, amados hermanos? Porque si tú no entiendes lo que es el tema de Dios en tu vida, serás fácilmente engañado por este tipo de personas. Si tú no tienes un rema de Dios y vienen estas personas con esta falsa piedad que se meten a las casas y que solamente están con mujeres, pero si tú no tienes un rema de Dios, entonces serás fácilmente engañado o engañada y se apartarán de la fe. Versículos 8 y 9, ¿qué dice ahí? Vamos a ver la tercera tentación acerca de la vanagloria de la vida. Versículos 8 y 9. Otra vez dice, les llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Versículo 9, y dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Ahora, Satanás ya no apela al poder de Jesucristo que podía cambiar eso, los panes en piedra. Ya no apela a que Dios le dé haciendo un milagro. No. Ahora Satanás como que ya está entre la espada y la pared, ¿verdad? Como que ya está un poco nerviosito. Aquí Satanás está medio paniqueado y él ya está, mejor yo. Él está apelando a su poder. ¿Por qué? Porque él es el príncipe de este mundo, dice. Oye, si me adoras, yo te doy todo esto. Él está apelando ahorita ya a su poder. Y de esta manera tentar a Jesucristo por medio de la ambición personal, el orgullo, la vanagloria de la vida.
O sea, ¿qué les quiero decir aquí? Que el fin justifica los medios. El fin justifica los medios. Toma un atajo, eso es lo que le está diciendo a Jesucristo. Toma un atajo. ¿Para qué? A ver, te vas a molestar yendo a la cruz, los clavos van a ser muy dolorosos. ¿Qué es eso del Evangelio? No. Mejor toma todos los reinos que yo te doy y ya está. Te va a doler mucho los azotazos. La resurrección va a tardar mucho, 3 días ahí. No, ¿qué es eso? Satanás es espectacular en ese sentido. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que Jesucristo vino a establecer un reino espiritual. Y Satanás lo que le está ofreciendo es un reino terrenal y temporal. Pero Jesucristo le dice, no, yo tengo que ir a la cruz. Yo tengo que ir a la cruz, y por eso ahí en el versículo 10 le dice, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Solo a Él servirás. Es decir, Jesucristo le dijo a Satanás lo que está en Deuteronomio capítulo 6 y versículo 13. Él tomó ese dicho, él tomó esa frase y utilizó como espada para aguantar y para perseverar y para no claudicar en cuanto a esa tentación. Es decir, él hizo rema lo que dice ahí en Deuteronomio capítulo 6 y versículo 13. ¿Sabe de toda esta historia qué es lo que más me gusta a mí? El versículo 11. De verdad le digo, hermano. De toda esta historia de la tentación de Jesucristo, lo que más me gusta es el versículo 11. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice, y entonces el diablo le dejó. Entonces el diablo le dejó. Impresionante, hermano. Es decir, Satanás le dejó. ¿Quién ganó? Jesucristo. Utilizando la espada, utilizando el rema de Dios. Y no solamente eso, después que Satanás pierde y Jesucristo gana, ¿sabe qué sucede? Viene la provisión de Dios y dice, los ángeles le sirvieron. Es decir, si nosotros perseveramos en la palabra de Dios y vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, en el rema de Dios, obedeciendo, acogiéndonos, sujetándonos de las palabras, los textos, los mandamientos, los estatutos, la ley que hay en la palabra de Dios, y vivimos de acuerdo a ellos, no solamente vamos a ser protegidos del enemigo, sino que vamos a tener la provisión de Dios. Eso es lo que dice el versículo 11. Y Jesús ganó. ¿Por qué? Porque Él usó la palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es decir, Él usó los dichos, las frases, los conceptos, las leyes, los preceptos, los mandamientos que hay en la palabra de Dios, y los hizo rema en su vida y los utilizó en ese momento, en esa situación específica. Por eso es importante, hermanos, que usted lea la palabra de Dios. Santiago capítulo 4, versículo 7, ¿qué dice? Que nosotros resistimos al diablo y él huirá. Pero ¿cuándo él va a huir? Cuando usted tiene palabra de Dios en su vida. Si usted no lee la Biblia, si usted no vive de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, va a venir Satanás y le va a poner contra el suelo. Así de simple, hermano. ¿Cuántas veces? Déjenme decirle a usted, ¿cuántas veces? Mientras leemos la palabra de Dios, escuchamos el sermón, escuchamos a viva nuestros corazones, escuchamos a través de la Biblia, ha llegado un rema a nuestras vidas. ¿Cuántas veces usted ha dicho eso? Oh, esa palabra, ese texto, ese versículo es para mí. Y nos ha ayudado en nuestro corazón, y nos ha hablado personalmente, y debido a eso nuestras vidas han cambiado. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Hermanas, por favor, escuchen, aviva nuestros corazones. A través de la Biblia, escuche el sermón. Lea la Biblia. Porque cuando esto sucede, hermano, lo único que sucede es que nosotros queremos obedecer y mantenernos en lo que dice la palabra de Dios. Ahora, déjenme decirles lo siguiente. ¿Cuándo somos susceptibles de caer en las tentaciones? Cuando nos alejamos de la palabra de Dios, cuando dejamos de leer la palabra de Dios. Somos más fáciles de ser engañados por el enemigo.
Colosenses capítulo 3 y versículo 16. Es hermoso que dice, porque la palabra de Cristo more en ustedes, dice, en vosotros abundantemente. La exhortación de Pablo es que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros. No dice poquito, no dice medio, no, dice abundantemente en nosotros. De modo que cuando surge el problema, la tentación, las dificultades, las aflicciones, estemos preparados y podamos dar frente. Y la palabra de Dios que hayamos leído, el Señor ponga en nuestro corazón y se haga reina en nuestras vidas y poder salir adelante. No solamente en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hogares, con nuestros hijos, en el trabajo, en los estudios, en la universidad, en todo lado. La palabra de Dios es lo único que nos va a ayudar a seguir adelante. Tomemos en serio la palabra de Dios. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra. Señor, queremos orar, Señor, para que tu palabra santa, buena, pura, perfecta, tus estatutos que son rectos, que convierten el alma, Señor, nos ayuden a perseverar en tu palabra. Ayúdanos a obedecer tu palabra. Señor, te agradecemos porque tú nos has dado un equipamiento que es la armadura de Dios para defendernos contra el enemigo y contra el día malo. Pero tú nos has dado una espada, Señor, por la cual nosotros nos defendemos, y esa espada es la palabra de Dios. Te agradecemos por tu bendita palabra, Señor. Oramos, Señor, para que el logos de tu palabra se haga rema en nuestro corazón y podamos servirte, adorarte y exaltarte como tú te mereces. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, muchas gracias. Que Dios les bendiga.